Buen día, soy Karina Winkler y si bien no estoy acostumbrada a estar de este lado de la cámara, hoy lo voy a hacer porque quiero brindar un aporte. Quería hacer un video en vivo, pero la señal no me favorece mucho, entonces estoy probando con esta modalidad de grabarme y después subir el video. Saben que no estoy ni peinada ni nada, pero acá lo importante es el mensaje y no la mensajera. ¿Por qué quiero hacer este video? Como bien les decía, para realizar mi aporte a todo esto que estamos atravesando a nivel mundial, pero especialmente los argentinos y los chaqueños. ¿Aporte en qué sentido? En el ámbito de la comunicación. Como algunos de ustedes saben, soy una trabajadora de la comunicación, estudiosa de la comunicación, no solo por trabajar eventualmente en medios de comunicación, sino me dedico a estudiar la comunicación, asesoro en comunicación y bueno, tengo experiencia en trabajar con instituciones privadas y algunas instituciones públicas voluntarias en el ámbito de la organización comunicacional y tuve la oportunidad de trabajar en situaciones de emergencia en las áreas de comunicación y voy a hacer algún aporte para algunas entidades también. Entonces, ¿por qué no hacerlo en esta oportunidad? Como si bien lo vengo haciendo de manera privada, íntima con muchos, quería hoy hacer este aporte con este video. Diariamente observo ciertas falencias a nivel de comunicación y bueno, quiero trabajar esta cuestión de manera positiva y realizar algunos aportes. ¿En qué sentido? En hacerle llegar a quien tenga ganas de atender este mensaje en la importancia que es darle el valor que la comunicación tiene en una situación de emergencia. La comunicación siempre es importante, pero en una situación de emergencia su importancia se potencia y mucho más aún porque en una situación de emergencia se necesita que la población actúe de determinada manera. Y en esto nosotros estamos viviendo esta experiencia a nivel mundial. Hay informes de expertos en cuanto a medidas de prevención, hay informes oficiales respecto de las medidas de prevención, las medidas que se van tomando en unas u otras áreas para poder hacerle frente a esta enfermedad que, como bien lo manifiestan todos, hay mucho desconocimiento aún. En lo que la mayoría coincide a nivel mundial es que la medida por excelencia de prevención es el aislamiento social y el distanciamiento social, con obviamente otras medidas que tienen que ver con la higiene, como el lavado de manos, bueno, ahora la recomendación del barbijo. Pero bueno, a nivel nacional se tomaron medidas, a nivel provincial también, y así lo van haciendo cada uno de los municipios, todos obviamente y según entendemos, asesorados por el ámbito de la salud pública, que es el área de mayor responsabilidad hoy en esta situación, porque la emergencia que estamos viviendo es una emergencia sanitaria y es muy bueno hacer hincapié en este término de emergencia. Hasta el momento estamos en una fase o en una etapa de emergencia. Todavía, y ojalá que no lleguemos, todavía y según lo que nos indican, no estamos en una etapa de desastre sanitario. Y ojalá que no lleguemos. Si estamos en una etapa de emergencia sanitaria, quiere decir que aún tenemos tiempo, tenemos muchas posibilidades de no llegar a un desastre sanitario. Y de alguna manera el mensaje es ese, evitar llegar a un desastre sanitario. Y que no lleguemos a esa etapa va a depender de cada uno de nosotros. Pero aquí los entes oficiales tienen una gran cuota de responsabilidad. ¿En qué sentido? En la manera en que comunican. Comunicar no es informar, como informar tampoco es comunicar. La comunicación es un proceso complejo, es un proceso dinámico, es un proceso social de interrelación. Comunicar requiere de ciertas acciones y si nosotros
si nosotros queremos que la ciudadanía acompañe, tenemos que hacer mucho hincapié en cómo vamos a comunicar las medidas de prevención, las decisiones que se van tomando en los diferentes organismos oficiales. Podemos informar enviando una gacetilla de prensa a un medio de comunicación, colgando la información en las redes sociales, pasarla por WhatsApp. Eso es informar, pero comunicar es otra cosa. Comunicar es asegurarnos de que esa información que nosotros difundimos llega a los receptores, y si estos receptores son capaces de comprenderla de manera de poder aplicarla. En este caso, que necesitamos que a partir de lo que se comunica se tomen acciones tendientes todas al cuidado de la salud. Entonces, con mayor razón hay que hacer hincapié en cómo se comunica. No es lo mismo, y voy a ejemplificar, no es lo mismo que de un organismo oficial salga una comunicación, un decreto, una resolución, una ordenanza, se eleve a los distintos organismos con los cuales interactúan en la comunidad, o se cuelgue en las redes sociales, o se manda a los distintos medios, que asegurarme de que esa comunicación llegó como queríamos que llegue, y si la esencia de ese documento que se transmite fue comprendida. Acá no se puede dejar nada librado a la interpretación, porque hoy más que nunca esos comunicados no pueden prestarse a la interpretación. No es una cuestión de subjetividad, sino de objetividad. Por eso hay que indagar, y para eso hay recursos, hay formas, hay estrategias, indagar si esa comunicación se dio. Porque así, si dejamos a la libre interpretación, va a suceder que el personal policial va a interpretarlo de una manera, el personal municipal de otro, el personal sanitario de otro, el comerciante de otro, el ciudadano de otra manera. Entonces tenemos que buscar la manera de saber cómo comunicar, de manera que no se generen los conflictos y de que todos podamos hacer lo que se nos pide. Basta con ser un poco observadores en lo particular, además de otras actividades. Soy investigadora, me dedico a la investigación, y esta instancia es muy riquísima para poder hacerlo. Entonces también aprovecho, indago, observo. Basta con indagar, por poner un ejemplo, a 3 empleados municipales sobre un mismo punto de una norma, sobre un punto específico, para darse cuenta que los 3 van a tener interpretaciones distintas sobre lo mismo. Eso está indicando una falencia en la comunicación. Yo, responsable de un área, tengo que asegurarme que todo el personal, del primero al último, comprendió la esencia del documento, de la norma, de lo que se indique, porque no se puede dejar hoy más que nunca nada ligado a la interpretación. Y tengo que asegurarme que el documento, el instrumento legal que voy a difundir, que voy a comunicar, sea comprendido en su esencia, sea claro, que no sea ambiguo. Si un ejemplo que está sucediendo, solamente pueden circular personas, solamente pueden en una moto transportarse una sola persona. Empieza el dilema en un control. El personal policial entiende que solamente puede circular la persona que conduce la moto. El personal municipal entiende que puede circular en una moto la persona que conduce más una transportada. Otro dilema, cuando las cosas no están claras. En los autos, por ejemplo, pueden circular solamente 2 personas transportadas. Entonces comienza el dilema en un control. El personal municipal entiende que es el conductor más 2 personas. El personal policial entiende que es el conductor más una persona. Entonces ahí comienzan los dilemas. Cuando las cosas no están claras,
se generan estos conflictos de comunicación. Lo mismo pasa con los permisos, con los certificados, con quienes están exceptuados, con quienes no, a quienes habilitamos, a quienes no. Entonces, tener los recaudos de ser claros en la comunicación. A nivel provincial se informó hace unos días que desde el área de la vicegobernación se van a trabajar con los diferentes municipios para la conformación de los comités de emergencia sanitaria y social. Algunos municipios ya lo tienen y otros lo van a ir conformando. En los comités de emergencia, cualquiera sea, siempre debe haber un equipo de comunicación, un equipo abocado exclusivamente a la comunicación, a ser el nexo entre la institución y la comunidad y las otras instituciones. Debe haber una persona que esté al pendiente de que todos los actores que hacen la emergencia estén manejando la misma comunicación. Hay que tener en cuenta que no a toda la población se lo puede comunicar de la misma manera. Hay formas diferentes de comunicar y según sea la población. A nivel comunicación, la cuestión es compleja, pero no difícil. Cuestión de darle la importancia que tiene. Hoy desde Nación, en la conferencia de prensa de esta mañana, hacían hincapié justamente en esta cuestión. Nosotros tenemos que tener mucha responsabilidad en lo que transmitimos y el modo en que lo transmitimos. Tenemos que tener cuidado porque nos decían, ¿no? Nosotros cuando comunicamos, cuando transmitimos, podemos producir hechos y esos hechos pueden llevar a tomar decisiones erróneas, nos decían esta mañana. Y es algo que aquellos que trabajamos en comunicación, que asesoramos en comunicación, tenemos en cuenta. Lo que transmitimos puede producir hechos y esos hechos pueden llevar a tomar decisiones erróneas. Y también debemos saber que tenemos que saber cómo comunicar lo que sabemos y cómo comunicar lo que no sabemos. Es importante. La palabra tiene mucho valor y darle ese valor y la importancia que tiene la palabra, porque tenemos que ser cuidadosos en las palabras que utilizamos y en cómo vamos a transmitir esa palabra. Entonces, si desde las áreas de gobierno, las áreas oficiales, no se hace hincapié en trabajar de manera responsable en lo que a comunicación hace, nada de lo que se haga va a tener sus frutos en un alto porcentual, porque nunca vamos a llegar a un 100%, pero cuanto más alto sea el porcentual, mejor. La comunidad necesita estar informada. Nosotros tenemos derecho a la información y derecho a la comunicación. Entonces esa información, esa comunicación se nos debe dar. Para eso debemos tener a quién recurrir cuando necesitamos información, y todo lo que sea información oficial debe ser comunicada desde el organismo oficial, no a la inversa. El organismo oficial es el responsable a través de sus áreas de comunicación de hacer llegar esa comunicación a los distintos actores que hacen a esta situación de emergencia, a los ciudadanos, a todos aquellos que deben poner de su parte para que esto pueda darse de la manera más efectiva. De la importancia que le demos a la comunicación, esto también va a tener sus resultados favorables. Bien lo están diciendo todos los expertos del mundo, que hay mucho desconocimiento en cuanto a este virus. Entonces, utilicemos los recursos que están a nuestra disposición y que sí conocemos. Hoy por hoy la radio, como siempre en toda situación de emergencia, desastre, no sé si ya lo dije, tiene una relevancia muy importante, pero hoy hay otras vías de comunicación que hay que utilizarlas, saber utilizarlas y aprovecharlas. Hay que darle a la comunicación la importancia que tiene, y los organismos oficiales son los que primero deben darle a la comunicación esa importancia. Bueno, esto es este primer video. Vamos a ver si más adelante puedo hacerlo un poquito mejor, sacarme todos estos temores de estar frente a la cámara. Siempre es fácil estar del otro lado, pero no de este lado. Y vamos a ver si la comunicación internet me ayuda para poder hacer por ahí algunos vivos, como
en Facebook o en Instagram para que esto sea un poquito más dinámico. Bueno, muchísimas gracias y ojalá esto sea de utilidad. Chao, chao.